La historia empieza con el prota preguntando cómo es que se había convertido en un niño. Pronto nos damos cuenta que se llama Xiao Chen, esto debido a una mujer que estaba a un lado de él con grandes atributos. El prota piensa en que no era un sueño y era similar a una trama de retroceso en el tiempo, así que intenta recordar. Ese era un mundo de cultivación y ahora estaba en el continente del cielo profundo. La secta a la que pertenece se llama Tierra Santa del Destino Inmortal. Hay 4 picos. En esa secta, Yu Xiao, Tianqi, Sheng Ting, Xiao Yao, y su madre era Yeqing Wu, la maestra del pico Xiao Yao. Su mamá tiene muchas discípulas, todas son mujeres, tiene 7 discípulas directas, ellas querían mucho al prota y siempre querían cuidar de él. Después de todo solo tenía 7 años, y ahora su cuarta hermana estaba dormida junto a él. De pronto el prota tenía el cuerpo caliente, así que tenía que ajustar su respiración y regular su ki para evitar morir. De pronto le sale un mensaje que dice: felicitaciones al anfitrión, el método de cultivo se ha completado. Y de pronto el prota se da cuenta que gracias al cultivo hace que tu cuerpo sea más grande. En ese momento su hermana también estaba despertando. Gracias al completar la tarea de entrar a la habitación de su cuarta hermana, el sistema le da un objeto, talismán fantasma. Cuando se pega en alguien más hace que esa persona tenga ilusiones de ti. Su hermana Yu Lingxi le pregunta qué hacía en el suelo. A ojos de ella solo era un niño, y ella se disculpa con él por no cuidarlo de forma correcta. De pronto se le daba una nueva misión, ir a visitar a quinta hermana mayor para aprender alquimia. Ella le dice que iban a Madita para practicar. El prota estaba extasiado y de la emoción se desmaya. Su hermana la llevó con la maestra de inmediato. Su madre, ella decide darle una píldora a Hualing. Esperaba que pudiera responder a los efectos de la medicina, cambiar su talento y remodelar su raíz espiritual. Le da la píldora para comer, esperando que resistiera el efecto. El prota pensaba en el dolor que le causaba, pero tan solo el prota estaba actuando. El prota se quita el talismán y ya no podía ocultar su identidad. En ese momento el prota actuaba que había crecido de repente, pero la hermana mayor no le creía nada a él y lo ataca pensando que era un monstruo, pero él lo detiene y le dice que puede comprobar que es Xiao Chen, y con el lunar de su planta del pie demuestra que en verdad era él. Tiempo después su madre estaba emocionada, porque podía sentir que el cuerpo de su hijo está lleno de aura, de una aura muy rara. Finalmente podía cultivar su hijo, pero el primero quería aprender la técnica del disfraz, pero a pesar de ser una técnica demasiado normal ella estaba orgullosa de su hijo. Entonces después de eso él iría a buscar a la tercera hermana, y su otra hermana piensa en que el niño que durmió con ella ahora era un chico muy guapo. Estaba un poco celosa. El prota iría a ver a su tercera hermana An Miaoan. Encantó, escape, disfraz. El prota entra en un momento inadecuado porque su hermana se estaba cambiando. El prota cuenta que se tomó la poción que le dio su madre, y su hermana le dice que ahora era más atractivo, y entre otras cosas que hacían que el prota se sonrojara y se pusiera nervioso. Pero en cuanto a aprender la técnica del disfraz, para dominarla deber aprender las 4 capas, la cara, piel, tendón y hueso, y le da muchos libros para que aprendiera. Pero de una forma muy seductora ella se le acerca y le dice que le enseñara unos trucos. El prota dice que se quedara con los libros, pero su hermana cierra la puerta, porque sus libros eran secretos y no podían sacarlos de su habitación. Entonces el prota no tuvo más remedio que estudiar todo el día en la habitación de su hermana. De pronto tocan a la puerta, y dicen el mensaje que todos debían acudir a la sala de reuniones por petición de la maestra. Ding Wu Yang regresó, y les pidió que preparan el regalo de cumpleaños al maestro Yu Xiaofeng. De acuerdo con la lista que hizo, en la sala de reuniones el antes mencionado observaba el regalo que unas señoritas les dejaban, pero él despreciaba ese regalo llamando basura, haciendo que se molestaran las hermanas. Cuando Buyan se estaba poniendo cada vez más hostil, llega Miaoan para confrontarlo, pero el anciano de igual forma se burlaba esta vez de ella. La mamá se intentaba disculpar por las molestias causadas, y dice que le darían cualquier cosa, pero él solo quería a la hermana mayor, que era encantadora. Ella a pesar de todo acepta, pero dice que sus métodos eran demasiado fuertes y no sabía si podía soportarlos, y dice que tiene una hermana que también aprendió su arte si es que quería intentarlo. Ella dice el nombre de Xiaodi, y le dice que pase. Ella le pregunta a su hermana qué era lo que necesitaba. La otra hermana le pide que atienda al anciano, que estaba muy excitado. Así que ella procede a llevarlo a una habitación. El viejo estaba entusiasmado y dice que por fin podría romper su ayuno del día de hoy. Él estaba muy emocionado y dice que iría a ese pico más seguido, pero cuando ve lo que tiene entre las piernas, para desgracia de él, era un hombre. El prota sale y dice que el arte del disfraz fue un éxito, no se había dado cuenta. El anciano estaba asustado y enojado, y para acabar el prota le da un fuerte golpe. Más ancianos del pico de Jade llegaron para reprocharle a los demás lo que habían hecho,
ellos se habían dado cuenta que en el pico de Xianyao aún había un hombre y tenían que investigarlo. Ellas se hacían las que no entendían y su madre dice que solo habían tenido discípulas durante años. El viejo insistía en que su hermana Xiaodi era un hombre disfrazado, pero ellas le dicen que no tenían ninguna hermana llamada así. Pero antes de que el anciano vuelva a hacer otra objeción, Miao An le pregunta por qué apareció en la puerta del baño de las discípulas usando solo ropa interior. Esto hacía que se pusiera muy nerviosos debido a los cuestionamientos. Como él no supo responder nada, los otros ancianos dicen que lo dejarían como un malentendido por ahora, pero Miao An le dice que no podían dejarlo pasar así como así que piden que tan solo se disculpara y este termina haciéndolo, y de esa manera terminó el conflicto. Pronto descubrimos que todo ese plan tan brillante fue obra del prota. Mientras tanto él estaba sentado pensando en que esa habilidad marcial era muy fuerte, pudo vencer al viejo fácilmente. Justo en ese momento el prota completó la misión de aprender la técnica del disfraz, y le dieron una recompensa: dominio de los títeres. Por otro lado, las hermanas del prota estaban siendo cuidadosas, porque suponían que él tenía una técnica extraña, para haber crecido de esa forma de la noche a la mañana. Ellas querían entrar para descubrir su secreto, pero cuando entran, ven que el prota estaba haciendo un títere peculiar. Sus hermanas se quedan avergonzadas del prota, pero él dice que no era lo que parecía. Él tan solo quería hacer una marioneta, había encontrado materiales por casualidad y quería armar una él mismo. La marioneta era muy detallada, pero eso no era todo. El prota podía hacer que la marioneta se moviera. Sus hermanas le preguntan cómo aprendió esas técnicas complejas sin ningún maestro. El prota piensa en que debía tener más cuidado con las técnicas más avanzadas. El prota llamó a su marioneta Sin Ji. En ese momento al prota se le daba una nueva misión: ir a la montaña trasera para completar el registro. El prota llevó a Sin Ji consigo para ayudarlo a buscar un pino milenario, pero mientras que ella buscaba, el viejo Gu Yang estaba cazando, y la atacó para hacerla confesar si es que había un hombre en el pico Xianyao, pero la marioneta no le dijo nada. El viejo en ese caso se quería desquitar con ella por lo ocurrido antes, pero él solo ve que hay engranajes girando. En ese instante, llega el prota para ayudar a su sirvienta. Cuando Gu Yang ve al prota, se siente aliviado de que lo que vio no fue una alucinación, y él estaba preparado para cobrar su venganza. El viejo invoca una espada Qi. El prota piensa en que es un movimiento impresionante, debía ser más astuto para enfrentarlo. El prota piensa en que la única diferencia de los dos era su físico y su método de cultivo. De todas formas, el anciano Gu Yang estaba molesto porque no podía acertarle ningún golpe al prota, entonces él se pondría más en serio. Pero cuando le lanza el ataque, el prota lo esquiva, aunque cada vez era más rápido. A pesar de no tener ninguna arma, él estaba repeliendo sus movimientos. El prota hace que se enoje para cansarla más rápido. Entonces en ese momento le lanza un roca que el viejo corta fácilmente, pero solo la usó como distracción para poder acertarle un golpe directo en todo su abdomen. Aunque el prota estaba reconociendo al rival, el viejo escapó del lugar. Efectivamente era bastante rápido. Por el momento lo dejaría pasar. A unos kilómetros de ahí el viejo estaba en un mal estado, pero dice que a como de lugar se desharía del prota. A lo lejos se podía ver que una chica hermosa observó toda la situación, y le mostró un tanto de interés en el prota. Mientras el prota estaba buscando en la montaña, le llama la atención un árbol que desprendía un brillo inusual. Ese era el lugar y el sistema le da la habilidad dominio de ajedrez. De pronto se desprende un ajedrez que se queda flotando en medio del árbol. Cuando el prota pone una mano sobre el tablero, automáticamente se le da por ganado el juego. Sale una chica muy atractiva que dice que por fin alguien resolvió el juego, y por fin podía ser liberada. Ella le dice al prota que de qué pico venía. Cuando el prota le dice de dónde venía, le dice que salude a sus mayores por ella, pero el prota le pregunta quién era. Ella dice que era la maestra de la tercera generación de la Tierra Sagrada, y perdió ante el hada del ajedrez por medio movimiento. Más tarde intentó resolver esa situación por toda su vida, pero no dio resultado. Por eso su alma quedó atrapada ahí. El prota cumplió su deseo. Después de eso la maestra le da un collar de jade, con el que incluso los ancianos actuales estarán a sus órdenes. Después de eso la maestra se despide. El prota estaba contento con su recompensa, pero también se da cuenta que alguien se acercaba, así que deciden esconderse. El director actual Yu Xiafeng estaba a cargo de enseñarle al viejo Gu Yang, pero había algo raro. Ellos hablaban de que el pico de Xiaoyao era superficial, y ya se habían dado de la existencia del prota, como un hombre que había violado las reglas del pico y que debía ser castigado. Cuando la cuarta hermana se estaba probando ropa, el prota llega para preguntarle dónde estaba su madre. Además le dice que el tiempo se acababa. Yu Xiaogeng podía jugar una mala pasada. Su madre había sido llamada por el jefe del pico Yu Xiao. Podía ser una trampa, por lo que el prota apresurado fue corriendo hacia con ella. Mientras tanto, la señora de Xiaoyao había conocido al hermano mayor Shue,
Ya que ella estaba allí comenzarían, ella pregunta dónde es que estaba su asiento, pero Wu Yang le dice que la reunión de ese día era para definir el castigo del pico Xiaoyao por violar las leyes. Ella pregunta cuál era el crimen de su pico. El primero de ellos y el más importante es que habían ocultado un hombre. La maestra le cuestiona por qué estaba en el balo de las discípulas, pero él dice que fue porque vio un hombre y lo intentó arrestar. Los otros maestros de los demás picos le cuestionan a la mamá del prota por qué hizo algo tan malo. Ellos le dice que entregue a ese hombre y que pagara 50,000 de plata además de hierbas medicinales. Ella dice que su pico no podía pagar esa cantidad y los excesivos castigos que le estaban poniendo, pero la amenazan diciendo que tal parece que su pico se quiere separar de la tierra sagrada. Haciendo eso su pico no sobreviviría. Wu Yang otra vez se estaba aprovechando de la situación, pero en ese momento llega el prota y le vuelve a dar una patada a Wu Yang. Después de eso le da un paliza para que se quedara quieto, y pregunta, gritando, ¿quién carajo me busca? Wu Yang dice que él era el hombre. Los demás viejos al fin podían confirmar que Wu Yang no mentía. Ellos daban la orden de inmediato de arrestarlo, pero el prota solucionaba el problema rápido. Él tenía un gran nivel de cultivo que incluso uno de los viejos lo iba a atacar. Él lo ataca directamente, pero el prota utiliza el objeto que obtuvo antes. De pronto aparecía el espíritu de antes, preguntando si es que desconocen su amuleto. De inmediato los ancianos se arrodillan ante ella. Esta les reclama por todo lo que habían hecho en estos años, y dice que ahora el anciano supremo sería el prota. Al final los viejos acceden a que el prota se siga quedando en el pico Xiaoyao. Cuando el anciano Ding se estaba yendo, el prota lo detiene. El prota se cobra su leve venganza por haberle causado problemas. En ese momento al prota le sale un mensaje, felicitándolo por completar la misión oculta, entrar al gran salón del pico Xiaoyao, y como recompensa le dan una espada negra. Su madre le pregunta cómo es que obtuvo ese objeto, pero también le agradeció por haber ayudado a su pico. Pero justo cuando estaban hablando llegan nuevas noticias. Los discípulos que enviaron al reino secreto fueron emboscados y había varias bajas. Para darles tiempo de escapar, la segunda hermana bloqueó sola al enemigo. La tercera hermana había ido a buscarla, 80 millas al suroeste, en la montaña Fengshan. El prota de inmediato dice que él iría, mientras que su madre y Ling Si fueron con el director por la gravedad del asunto. La tercera hermana estaba escapando con la segunda en sus brazos de dos sujetos que la iban persiguiendo. En ese instante llega el prota para ayudar a las dos hermanas. Él le dice que lleve a su otra hermana lo más rápido posible al pico, con las pocas fuerzas que aún le quedaban. La segunda hermana dice que debían recuperar el tesoro que se les arrebató. El prota dice que no había ningún problema, él recuperaría las cosas robadas. Los sujetos de antes parecían recuperarse, pero el prota se quedará allí para hacerles fuertes. El prota quería acabar rápido con ellos para ir por el tesoro que robaron. El prota dice que era hora de probar su nuevo juguete. Esa espada tenía el efecto de multiplicar el ki, así que tan solo con un ataque el prota acaba con todos los enemigos. Esa espada realmente había aumentado el poder del prota. El prota observaba que aún uno de ellos seguía con vida. Entonces el prota piensa en que él lo guiara al camino. Mientras los otros ladrones discutían entre sí mismos, el sujeto que había sobrevivido muy asustado le cuenta el percance que había causado el prota. Los otros ladrones pensaban en que podría ser un maestro de la Tierra Santa, pero él les dice que tan solo tenía poca más de 17 años. Ellos le dicen que un chico de esa edad no podía tener ese nivel de cultivo. Ellos no le creían ni una sola palabra de lo que estaba diciendo. Pero en ese momento se escucha un fuerte rayo en el lugar. Pronto se dan cuenta que el rayo provenía de una persona. Ellos se quedaban asombrados por el nivel del prota, mientras que el sobreviviente dice que él era el sujeto. Ellos estaban planeando algo para hacerle frente al prota. Uno de ellos lo increpa por molestarlos, pero el prota le lanza un ataque, mientras dice que él era más que suficiente para acabar con ellos. Él estaba haciendo una formación, pero pronto se da cuenta que ya había acabado con sus compañeros. El prota le lanza una daga, una técnica que había aprendido de sus discípulos. El anciano sacaba una poción para curarse del veneno que le dio la daga, pero el prota se la quita rápido y dice que con eso podía curar a su hermana. El viejo se preguntaba por qué ese niño era tan fuerte a tan temprana edad, pero el viejo llevaba 2 antídotos con él, y le dice al prota que se prepara para las batallas. Los dos chocan las espadas. Él creía que él a pesar de todo era más fuerte que el prota. Una vez que se terminara la energía del prota sería atravesado por su espada. El prota se pregunta si acaso ese era su límite, pero aún así tomaría un respiro.
El viejo se preguntaba qué es lo que acaba de pasar. El prota se había sobrepuesto ante la adversidad y al final logró que el ladrón le pidiera misericordia y perdón al prota, y le dice que todos sus tesoros estaban en ese anillo de almacenamiento. Además, una perla con la podía controlar completamente el agua. Al final le dice al prota que regrese a su tierra e informa a su jefe que si quiere ir contra su tierra santa los destruirá. Después de eso el prota se va apresuradamente. Mientras tanto, las hermanas estaban preocupadas por el estado de salud de la segunda hermana. Cuando entraban en desesperación aparece el prota con el antídoto. Él dice que no solo trajo consigo el antídoto sino todos los tesoros que se habían robado, y su tercera hermana dice que realmente era genial. Mientras tanto, el ladrón de antes le avisa a su jefe todo lo que había ocurrido con el prota. Él decía que iba a comprobarlo la información que le estaban dando.